El sonido de una tela rasgándose resonó en la sala de maestros mientras Madison Winters, de 28 años, sentía cómo su vestido se rompía desde el hombro hasta la cintura. Los otros profesores estallaron en carcajadas mientras ella trataba desesperadamente de cubrirse. Lo que comenzó como un día más de acoso laboral en la preparatoria Riverside terminaría con unidades tácticas rodeando la escuela. Todo debido a una pequeña cámara oculta en su collar que capturó evidencia tan grave que posteriormente el FBI clasificaría el asunto como un tema de seguridad nacional. Nadie sabía que la joven maestra a la que llevaban meses atormentando había estado recopilando pruebas que derribarían no solo a sus colegas, sino a toda una red criminal operando dentro del sistema educativo. Antes de profundizar en la increíble historia de Madison, solo quiero darte las gracias por estar aquí. Historias como esta, sobre encontrar valor en nuestros momentos más oscuros, solo llegan a quienes las necesitan gracias a espectadores como tú. Si esta historia resuena contigo, por favor considera darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tus experiencias importan, y nunca sabes quién podría encontrar fuerza en tus palabras. Si deseas ayudar a que estas historias lleguen a más personas que estén enfrentando sus propias batallas, abajo hay un botón de agradecimiento donde puedes mostrar tu apoyo. Cada contribución me ayuda a crear más contenido que podría marcar la diferencia en el día de alguien. Ahora, regresemos a esa sala de maestros donde todo cambió. Madison presionó el vestido roto contra su cuerpo con manos temblorosas, tratando de mantener algo de dignidad mientras las risas resonaban a su alrededor. La sala de profesores en la preparatoria Riverside en Millbrook, Connecticut, se había convertido en su infierno personal cada martes por la mañana durante la reunión de las 10:15. Hoy se suponía que sería diferente. Por fin había reunido el valor suficiente para presentar una denuncia formal ante el superintendente sobre el creciente acoso. Pero Derek Sullivan, director atlético y sobrino del director Henderson, tenía otros planes. «Ups», dijo Derek con voz impregnada de falsa inocencia, mientras giraba en su dedo el trozo de tela arrancado del vestido. «Parece que debiste usar algo más resistente, señorita Winters. Aunque con el salario de una maestra novata, me sorprende que puedas comprar ropa en absoluto». La referencia a su situación económica dolió casi tanto como la agresión física. Madison había aceptado el puesto de profesora en Riverside 6 meses atrás, recién egresada de la maestría, con sueños idealistas de hacer una diferencia. Pero rápidamente descubrió que la prestigiosa escuela operaba más como una organización criminal que como una institución educativa. «¿Alguien vio lo que acaba de pasar?», preguntó Madison en voz alta a la docena de profesores presentes en la sala. La señora Chen, la profesora de química, cuyo puesto había sido comprado por su adinerada familia. Miró intensamente su taza de café. El entrenador Morrison volteó hacia la ventana. Incluso la anciana señora Patterson, que siempre había sido amable con Madison en privado, ahora parecía fascinada por sus planes de clase. «Me temo que no vi nada», señorita Winters dijo suavemente el subdirector Richards. «Quizás debería ser más cuidadosa. La sala de profesores puede ser un lugar peligroso para gente torpe». Madison sintió arder sus mejillas. Siempre ocurría lo mismo: profesores que apartaban la mirada, administradores que encontraban excusas, cámaras de seguridad que misteriosamente fallaban cuando ocurrían incidentes. Pero ellos desconocían el colgante en forma de mariposa que llevaba en el cuello, un regalo de su difunta abuela que ella misma había modificado 3 semanas antes con una diminuta cámara y grabadora de audio. «Devuélvemelo», pidió Madison en voz baja, extendiendo la mano hacia la tela rasgada que Derek sostenía. ¿O qué Derek? Se acercó más, y Madison pudo oler su perfume caro mezclado con el aroma del café recién hecho. «Irás con el superintendente. Presentarás otra denuncia que se perderá en el sistema. Acéptalo. Winters, no perteneces aquí». Sus cómplices rieron. Ahí estaban Tyler Morrison,
el entrenador de fútbol cuyo nombramiento había ignorado a 3 candidatos más calificados. Brittany Chen, quien impartía química a pesar de no tener certificación de docente, y Jake Palmer, consejero escolar cuyo padre casualmente era el jefe de policía. Formaron un semicírculo alrededor de Madison, cortando cualquier ruta de escape. ¿Sabes cuál es tu problema?, Winters dijo Brittany, examinando sus uñas perfectamente arregladas. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Hay una jerarquía, y tú estás hasta abajo. Madison apretó sus materiales de clase más fuerte, sintiendo el peso del colgante contra su pecho. Cada palabra estaba siendo grabada, cada gesto burlón capturado. Había aprendido a posicionar su cuerpo perfectamente para que sus rostros quedaran registrados en el video. 3 semanas de documentación sistemática ya habían dado suficientes pruebas de acoso, pero algo le decía que hoy sería diferente. Había un brillo en los ojos de Derek que nunca había visto antes. «Déjenme en paz», dijo Madison, tratando de abrirse paso entre ellos. Tyler bloqueó su camino. «Solo queremos ayudarte a entender tu lugar. Considéralo desarrollo profesional». Hablando de desarrollo, intervino Derek sacando su teléfono. «Tengo aquí unas fotos muy interesantes. Es increíble lo que se puede hacer con inteligencia artificial hoy en día. Tu rostro, pero claramente no tu cuerpo, si entiendes lo que quiero decir». A Madison se le heló la sangre. «¿No te atreverías?» «No me atrevería». La sonrisa de Derek se ensanchó. «A menos que quieras que todo el consejo escolar vea a la señorita Winters fuera del horario escolar. Harás exactamente lo que diga». La campana de las 10:30 sonó anunciando la segunda clase. Pero nadie se movió. Otros profesores pasaban por el pasillo, evitando cuidadosamente el contacto visual. Todos sabían que era mejor no intervenir en los asuntos de Derek Sullivan. Primero continuó Derek. «Retirarás tu denuncia sobre discriminación en los procesos de contratación. Después presentarás tu renuncia inmediata, hoy mismo». La mente de Madison trabajaba a toda velocidad. Su denuncia había revelado cómo algunas familias adineradas habían comprado puestos para parientes no calificados, ignorando los procesos regulares. Solo la plaza de profesor de química se había vendido por $50,000 por debajo del agua. «No voy a renunciar», respondió Madison con voz más firme de lo que realmente sentía. «Entonces supongo que todos tendrán un espectáculo». El pulgar de Derek flotó sobre el botón de enviar. «El consejo escolar, los padres, tus alumnos. 3, 2. Espera». La mano de Madison tocó su colgante. Un gesto que parecía nervioso, pero que en realidad verificaba que la cámara siguiera grabando. «Solo déjame pensar». El reloj avanza. Winters sonrió Brittany. «Aunque debo decir que las fotos tienen un gran valor artístico, Derek tiene talento para Photoshop». Madison retrocedió hacia la estación de café, sintiendo la superficie caliente contra su espalda. 3 semanas de grabaciones le habían enseñado importantes lecciones sobre cómo obtener pruebas sólidas. Necesitaba que ellos fueran específicos respecto a sus delitos. Entonces, «¿Ustedes crearon fotos falsas y desnudas de mí?», preguntó claramente. Derek rió. «Falsas. Esa palabra es muy fea. Mejor llamémoslas interpretaciones artísticas. Y a menos que quieras que todos en Millbrook las interpreten, harás lo que te ordeno». Madison sintió lágrimas amenazando salir. Pero no iba a permitir que cayeran ahí, no frente a ellos. «¿Y si renuncio? ¿Borrarás las fotos?», preguntó Madison con voz temblorosa. «Palabra de honor», respondió Derek, levantando 3 dedos en un falso saludo scout. «Aunque debo mencionarte que el papá de Tyler tiene contactos en todo el sistema educativo del estado, tal vez deberías considerar cambiar de profesión por completo».
Madison sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir. No ahí, no delante de ellos. Puedo al menos ir al baño primero. Necesito arreglar mi vestido. 5 minutos, dijo Derek, revisando su reloj de oro. Un Rolex que costaba más que el salario anual completo de Madison. Tyler, acompáñala. Asegúrate de que no haga algo estúpido. No necesito escolta para ir al baño, protestó Madison. Tú no tienes derecho a exigir nada, respondió Jake fríamente. Tienes suerte de que seamos tan generosos. Algunos aquí querían resolver esta situación de otra manera. La amenaza en su voz era evidente. Madison recogió sus cosas, sosteniendo el vestido roto con una mano. Al pasar junto a Derek, él le susurró al oído: «Esto es lo que les pasa a las maestras que no cooperan en Millbrook». La caminata hacia el baño se sintió como una marcha hacia la muerte. Tyler la seguía 3 pasos detrás. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. La mayoría de los estudiantes ya estaban en sus clases, dejando los corredores en un silencio inquietante. La mente de Madison trabajaba frenéticamente, evaluando sus opciones. El colgante había capturado todo, pero ¿a quién podría mostrárselo? El director Henderson era el tío de Derek. La junta escolar estaba llena de padres de sus acosadores. Incluso la policía local parecía estar bajo su control. Abrió la puerta del baño, agradeciendo encontrarlo vacío. «Espera afuera», le pidió a Tyler. «La puerta se queda abierta», contestó él, apoyándose en el marco. Órdenes de Derek. Madison se acercó al lavabo, examinando su reflejo. El rasgado del vestido corría desde su hombro derecho hasta la cintura, ahora solo unido por el fuerte agarre de sus manos. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Había documentado todo durante 3 semanas, pero no había tenido el valor para actuar. La evidencia en su colgante podría destruirlos a todos, pero solo si lograba entregarla a alguien que no estuviera ya comprometido. Entonces recordó la tarjeta que tenía guardada en su bolsa. La agente Sarah Coleman, del Departamento de Delitos Financieros del FBI. Se la había entregado después de dar una conferencia para maestros sobre cómo identificar delitos financieros en instituciones educativas. «Si alguna vez ves algo sospechoso», le había dicho la agente, «llámame directamente». Madison sacó su teléfono, pero dudó. Tyler estaba justo afuera, probablemente escuchando. Necesitaba una distracción. Tyler llamó: «Necesito ayuda. El vestido está peor de lo que pensé». Escuchó cómo él suspiraba dramáticamente. «Ese no es mi problema, Winters. Por favor, no puedo salir así. Solo, ¿puedes ir rápido por unos seguros a la oficina de la enfermera? Te espero aquí mismo». Hubo un breve silencio. «No te muevas», advirtió Tyler. «Regreso en 2 minutos». En cuanto los pasos de Tyler se alejaron, Madison marcó rápidamente el número de la tarjeta. Sonó una sola vez antes de que una voz decidida respondiera: «Agente Coleman». «Soy Madison Winters», susurró con urgencia. «Soy maestra en la preparatoria Riverside en Millbrook. Tengo evidencia de actividades criminales. Los profesores me están amenazando con imágenes pornográficas falsas para obligarme a renunciar. He grabado todo durante semanas». «Madison, ¿estás en peligro inmediato?», preguntó la agente Coleman con voz firme. «Sí. Me están esperando. Quieren que renuncie hoy y que retire mi denuncia sobre corrupción en contrataciones. Si no lo hago...». Su voz se quebró. «Publicarán las fotos falsas en todas partes. Escúchame atentamente. No renuncies. No firmes absolutamente nada. Puedes llegar a un lugar seguro. El director está involucrado. Su sobrino es quien me amenaza». Madison escuchó cómo la agente Coleman escribía rápidamente en su teclado. «De acuerdo. Estamos movilizando unidades ahora mismo. Necesito que mantengas la calma y ganes tiempo».
¿En dónde estás exactamente? Baño del segundo piso junto a la sala de maestros. Pero me esperan de vuelta en 5 minutos. Estaremos ahí en 15 minutos. ¿Puedes retrasarlos? Madison escuchó pasos acercándose. Tengo que colgar. Por favor, apúrese. Colgó justo cuando Tyler regresaba, llevando varios seguros metálicos en la mano. Aquí tienes, dijo, lanzándolos al lavabo. Date prisa. Las manos de Madison temblaban mientras trataba de sujetar el vestido. La tela estaba demasiado rota para arreglarse correctamente, pero fingió hacerlo con calma. Cada segundo parecía eterno. ¿Llegaría realmente el FBI? ¿Y si la agente Coleman pensaba que estaba exagerando? Ya está bien así, dijo Tyler, impaciente. Vámonos. Madison lo siguió de regreso a la sala de maestros, donde los demás esperaban. La habitación había sido reordenada. Las sillas en círculo formaban algo parecido a un tribunal. Derek estaba en el centro, todavía con el teléfono en la mano. Te tardaste mucho, comentó. Siéntate. Es hora de escribir tu carta de renuncia. Madison se sentó cuidadosamente, intentando no mover demasiado los precarios seguros. Necesito estar segura de que realmente borrarás esas fotos. No estás en posición de negociar, dijo Jake, hablando por primera vez. Pero claro, renuncia y las borramos. ¿Verdad, Derek? Te lo prometo, respondió Derek con una sonrisa que sugería lo contrario. Brittany sacó un papel membretado y una pluma costosa. Aquí tienes. Ya redactamos la carta por ti. Solo debes copiarla con tu letra y firmarla. Madison leyó las palabras escritas. Era peor de lo que imaginaba. No solo anunciaba su renuncia inmediata, sino que incluía una admisión de conducta inapropiada y problemas de salud mental que la hacían no apta para enseñar. Esto es chantaje, dijo Madison suavemente. Esto es resolver problemas, corrigió Derek. Tu presencia aquí creó un problema. Nosotros lo estamos solucionando. Madison tomó la pluma. Su mano temblaba visiblemente. Tenía que hacer tiempo. Tengo la mano temblorosa. ¿Puedo tomar agua primero? Por el amor de Dios, murmuró Tyler. Iré yo por ella. Que nadie se mueva. Mientras Tyler salía otra vez, Madison empezó a escribir lentamente, formando cada letra con exagerado cuidado. Su colgante seguía grabando, capturando cada amenaza, cada admisión. Estaba a medio camino de la primera frase cuando lo escuchó sirenas acercándose en la distancia. Derek también lo escuchó. Levantó la cabeza con los ojos entrecerrados. Probablemente solo es una ambulancia, dijo, aunque una incertidumbre evidente comenzaba a dominar su voz. Las sirenas se hicieron más fuertes. Varios vehículos, acercándose rápidamente. Sigue escribiendo, ordenó Brittany, aunque ya se había acercado a la ventana. Chicos, hay patrullas llegando, y respondió Jake. Aunque estaba visiblemente pálido, seguramente mi papá los envió por otro asunto. Madison siguió escribiendo, escuchando cómo su corazón latía con fuerza. A través de la ventana, pudo ver camionetas negras uniéndose a las patrullas. Placas federales. No son policías locales, anunció Tyler al regresar, con rostro preocupado. Hay como 20 vehículos afuera. ¿Qué diablos hiciste? Winters. Yo no hice nada, respondió Madison con honestidad. Simplemente había reportado un delito en curso. Derek sujetó el brazo de Madison con fuerza, sus dedos enterrándose dolorosamente en su piel. Llamaste a alguien. Maldita sea. Llamaste a alguien. ¡Suéltame! Madison intentó liberarse, pero él apretó más fuerte. Revisen si tiene teléfono, dijo Brittany con voz alterada. Debe haberlo usado para... En ese instante, la puerta de la sala de profesores se abrió violentamente. Nadie se mueva, FBI. La agente Coleman entró primero.
seguida por un equipo táctico completo. No tenían sus armas desenfundadas, pero sus manos descansaban firmes sobre las fundas. Los maestros se congelaron, formando un cuadro perfecto de culpa y sorpresa. Derek Sullivan dijo con calma a la agente Coleman: «Necesito que sueltes inmediatamente a la señorita Winters y te alejes de ella». La mano de Derek soltó el brazo de Madison como si le quemara. «Esto es un error. Solo estábamos en una junta de profesores. Mi tío es el director y...» «Tu tío está siendo interrogado en este momento», informó la agente Coleman, «igual que varios miembros de la junta escolar y la administración». «Madison, ¿estás bien?» Madison asintió, incapaz de hablar. El colgante alrededor de su cuello se sentía pesado por la importancia de lo grabado. «Está mintiendo sobre lo que sea que les haya dicho», gritó Brittany desesperada. «Somos profesores. Solo discutíamos asuntos escolares. Dígales, señora Patterson». Todos voltearon a buscar a la anciana profesora, pero ella había desaparecido discretamente al oír las sirenas. De hecho, respondió la agente Coleman sacando una bolsa de evidencia. «Necesitamos ese colgante. Madison, tengo entendido que contiene grabaciones bastante interesantes». ¿Verdad? Madison extendió las manos hacia su cuello y soltó el collar de su abuela, temblando con una mezcla de miedo y alivio. Mientras lo entregaba, Derek intentó alcanzar desesperadamente su teléfono. «Ni se te ocurra», advirtió la agente Coleman. «Tyler Morrison, Jake Palmer, Brittany Chen y Derek Sullivan están detenidos para interrogatorio bajo cargos de acoso criminal, creación y distribución de pornografía falsa, extorsión y conspiración para obstruir la justicia». «No pueden detenernos», protestó Jake. «Somos maestros. Quiero hablar con mi papá». «Son maestros que crearon y amenazaron con distribuir imágenes pornográficas falsas de una colega», aclaró la agente Coleman. «Y Jake, tu padre no está disponible. Está siendo interrogado sobre la falta de investigación de múltiples incidentes reportados en esta escuela, mientras más agentes ingresaban para asegurar el área». Madison sintió como el peso de los últimos meses comenzaba a aligerarse. El vestido roto ya no importaba. Las amenazas ya no importaban. Lo importante era que alguien finalmente la había escuchado. «Necesitaremos tu declaración completa», le dijo suavemente la agente Coleman. «Pero primero, vamos a llevarte a un lugar seguro y conseguirte ropa apropiada». Mientras Madison salía escoltada, vio al director Henderson siendo llevado esposado. Su rostro estaba gris, viendo cómo su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. A través de las ventanas pudo observar camionetas de noticias llegando al lugar, atraídas por el espectáculo de agentes federales en una de las escuelas más prestigiosas de Connecticut. «Una cosa más», le dijo la agente Coleman al llegar a la entrada principal. «Tu denuncia sobre los procesos de contratación. Abrió una investigación mucho mayor. Lo que documentaste hoy nos ayudará a limpiar mucho más que acoso laboral». Madison apretó en sus manos la bolsa con su vestido rasgado, ahora una evidencia, ya no una vergüenza. «¿Qué pasará con ellos?» «Eso dependerá de lo que encontremos», respondió Coleman. «Pero con lo que nos has dicho y lo que sospecho que contiene tu grabación, enfrentarán cargos federales graves. Crear imágenes pornográficas falsas de alguien, aunque sean con inteligencia artificial, es un delito federal. Usarlas para chantajear lo agrava más». Al salir, Madison vio su auto en el estacionamiento donde lo había dejado aquella mañana, cuando todavía era solo una profesora primeriza intentando marcar una diferencia. Ahora, agentes federales inspeccionaban los vehículos de sus acosadores mientras sus abogados llegaban en lujosos automóviles. «Hay algo más», dijo Madison repentinamente. «Otros profesores que obligaron a renunciar».
Emma Watson renunció el mes pasado después de que difundieran rumores sobre ella. David Martínez se fue después de que el padre de Jake le inventara acusaciones falsas. Llevan años haciendo esto. La expresión de la agente Coleman se endureció. Los encontraremos a todos, cada víctima, cada delito. Tu evidencia es la clave que nos permitirá resolver todo esto. El sonido de un helicóptero sobrevolando hizo que todos levantaran la vista. Helicópteros de noticias ya estaban circulando, convirtiendo el prestigioso campus de Riverside en epicentro de lo que pronto sería un escándalo nacional. ¿Lista para ir a nuestras oficinas?, preguntó Coleman. Hay mucho de qué hablar. Madison observó por última vez la escuela que había sido su tormento durante 6 meses, a través de las ventanas de la sala de maestros. Podía ver a los agentes recopilando pruebas mientras sus antiguos colegas permanecían sentados en un silencio absoluto. En realidad, dijo, necesito regresar adentro un momento. La agente Coleman parecía preocupada, pero asintió. Te acompaño. Hay algo más. ¿Verdad? Madison la miró a los ojos. La oficina de Derek. Me la mostró una vez, presumiendo. Tiene discos duros con grabaciones y fotos de otros maestros, y no todas son falsas. La mandíbula del agente Coleman se tensó. Muéstrame dónde están. Mientras caminaban de regreso por la entrada principal, pasando por las vitrinas llenas de trofeos y los retratos de exalumnos destacados, Madison sintió una extraña sensación de poder. Durante meses, esos pasillos habían sido su prisión. Ahora, ella tenía las llaves. Llegaron a la oficina de Derek en el área deportiva, y la agente Coleman solicitó rápidamente una orden de registro por radio. En pocos minutos obtuvieron permiso legal para registrar. Los discos duros estaban exactamente donde Madison había indicado, escondidos dentro de un manual de entrenamiento modificado. Dios mío, murmuró la agente Coleman, guardando la evidencia. Si estos discos contienen lo que sospecho, él los llamaba su póliza de seguro, dijo Madison suavemente. Decía que todas las personas importantes en Riverside le debían favores por lo que tenía contra ellos. Llegaron más agentes a procesar la oficina, y Madison escuchó a uno decir en voz baja, «Vamos a necesitar un equipo más grande. Esto conecta con casos en otros 3 estados». Al salir de la escuela por segunda vez, Madison notó que la multitud había crecido considerablemente. Padres, reporteros y habitantes del pueblo se habían congregado detrás de las barreras policiales. Algunos gritaban sobre abusos del gobierno. Otros lloraban, comprendiendo finalmente por qué sus seres queridos habían abandonado la docencia. Madison, una voz resonó entre la multitud. Madison giró y vio a la esposa de David Martínez con lágrimas en los ojos. Gracias por tu valentía. Otras voces se unieron. Profesores que habían sido expulsados, parejas que habían visto regresar a casa a sus seres queridos destrozados, vecinos que sospechaban que algo estaba mal pero no sabían cómo enfrentarlo. Todos la miraban con gratitud. Tú hiciste esto, dijo una mujer tomando su mano. Nos salvaste a todos. Pero Madison negó con la cabeza. Lo hicimos juntos, alzando la voz, negándonos a permanecer en silencio, mientras el vehículo del FBI se alejaba de la preparatoria Riverside. Madison observó por la ventana trasera cómo la escena se desvanecía lentamente, agentes federales llevando cajas llenas de evidencia, equipos de televisión transmitiendo en vivo, y las imponentes torres góticas de la escuela ahora parecían menos intimidantes frente al caos desatado en su interior. Quiero seguir siendo maestra, dijo Madison repentinamente. Incluso después de todo esto, aún quiero enseñar. La agente Coleman sonrió ligeramente. Tengo la sensación de que habrá vacantes muy pronto en Riverside. La escuela necesitará profesores que realmente se preocupen por la educación.
El teléfono de Madison vibró con un mensaje de un número desconocido. Dudó en abrirlo, temiendo otra amenaza, pero algo le hizo hacerlo. Soy Emma Watson. Me enteré de lo que pasó. Eres mi heroína. Si necesitas testigos para el juicio, guardé todas las pruebas de lo que me hicieron. Cada mensaje, cada amenaza, cada carta de renuncia obligada. Estoy lista para testificar. Otro mensaje siguió inmediatamente. Soy David Martínez. Cuenta conmigo también. Creyeron que nos habían destruido. Pero conservamos todo. Es hora de justicia. Madison sonrió. La primera sonrisa real que se permitía en meses. Mostró los mensajes a la agente Coleman, quien asintió con aprobación. Parece que iniciaste algo grande, le dijo, a través de la ventana del vehículo. Madison pudo ver la puesta de sol sobre Millbrook, pintando el cielo con tonos que parecían simbolizar justicia y esperanza. Al día siguiente habría abogados, declaraciones y probablemente más amenazas por parte de aquellos que aún conservaban algo de poder. Pero esa noche, ella solo era una maestra de 28 años que había enfrentado a sus agresores y ganado. Su teléfono sonó. Era el número de la agente Coleman. Madison solo quería que supieras que ya hemos hecho 16 arrestos hasta ahora, y vienen más en camino. La evidencia de tu colgante es muy extensa. Has documentado patrones que llevábamos años tratando de probar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Madison. Ahora armamos nuestro caso. Con lo que nos proporcionaste. Podríamos levantar cargos federales por crimen organizado. Esto llega hasta el Departamento Estatal de Educación. No solo te salvaste a ti misma, Madison. Has expuesto toda una red criminal, luego de colgar. Madison se recargó en su asiento, sintiendo finalmente cómo el agotamiento se apoderaba de ella. El vestido roto que aún llevaba puesto ya no parecía un símbolo de vergüenza, sino una cicatriz de guerra. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias, los juicios, la atención mediática, los intentos de represalia por parte de quienes aún permanecían libres. Pero por ahora, estaba segura. Alguien le había creído. Era libre. Mientras giraban hacia la autopista, Madison observó su reflejo en la ventana. Ya no era la ingenua profesora primeriza que había llegado a Riverside 6 meses atrás. Ahora era una guerrera que había peleado por su profesión y había triunfado. La escuela será muy distinta a partir de ahora, dijo la agente Coleman. Madison pensó en las oficinas vacías que encontraría al regresar. Derek y su grupo suspendidos en espera de juicio. Administradores corruptos removidos. Y toda una estructura de poder desmantelada. Bien, respondió simplemente. La profesora que había sido humillada esa misma mañana regresaría como alguien mucho más fuerte. Alguien que había demostrado que valía la pena luchar por la educación. El colgante en forma de mariposa ya no estaba, pero su propósito continuaba en las grabaciones que traerían justicia. El día que la fiscal presentó las grabaciones del colgante de Madison en el tribunal, la sala explotó en caos. La voz clara de Derek Sullivan resonó en el juzgado federal, llenando cada rincón con su amenaza. Esto es lo que les pasa a las maestras que no cooperan en Millbrook. Madison permaneció sentada tranquilamente en el estrado, observando cómo los padres adinerados de Derek se encogían avergonzados en sus asientos mientras los crímenes de su hijo resonaban en las paredes de caoba del juzgado. Habían pasado 6 meses desde la redada del FBI en Riverside, y finalmente los juicios estaban en curso. Madison ya había testificado en 9 procesos distintos. Sus grabaciones eran ahora la piedra angular de lo que los medios denominaban el escándalo educativo de Millbrook. Hoy era el turno de Derek, quien enfrentaba cargos federales que podrían significarle 20 años en prisión. Señorita Winters, el abogado defensor Harold Ashford, se puso de pie, luciendo impecable en su traje de diseñador a pesar del sudor en su frente.
¿No es cierto que usted grabó ilegalmente a mi cliente sin su consentimiento? Madison lo miró firmemente. En Connecticut, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar una conversación. Señor Ashford, estaba protegiéndome del constante acoso laboral y amenazas criminales. Protegiéndose grabando secretamente conversaciones privadas entre colegas, documentando amenazas contra mi carrera y mi seguridad personal, corrigió Madison. Su cliente creó imágenes falsas pornográficas de mí para amenazarme. Eso es un delito federal independientemente de cómo se haya descubierto. La fiscal, Jennifer Martínez, se levantó. Quisiera presentar la prueba número 47. Su señoría. La sala quedó en absoluto silencio, mientras nuevamente la voz de Derek explicaba cómo había utilizado inteligencia artificial para crear imágenes explícitas. Algunos miembros del jurado se mostraron visiblemente incómodos. La señora Sullivan cubrió su rostro con las manos, mientras que su esposo apretó la mandíbula con fuerza. Madison ya estaba acostumbrada a estas reacciones, el asombro cuando las personas comprendían la magnitud real de lo ocurrido en Riverside. Su colgante había grabado 3 semanas de acoso sistemático, pero la investigación federal había destapado años de conducta criminal. Tan solo los discos duros de Derek contenían material de chantaje contra 23 profesores y 8 administradores en todo el estado. La defensa quiere señalar que mi cliente actuaba dentro de sus funciones como director atlético, intentó argumentar Ashford. Un cargo que obtuvo gracias al nepotismo de su tío, respondió la fiscal Martínez. Las pruebas demuestran una operación sofisticada que incluía extorsión, fraude y acoso sistemático contra educadores que denunciaban su esquema ilegal de contrataciones. La juez Patricia Chen observó sobre sus gafas. El cargo del acusado no lo exime de enfrentar cargos federales. Señor Ashford. Madison observó cómo Derek se hundía en su asiento. Atrás quedaba el depredador confiado que había aterrorizado a la facultad de Riverside. Ahora. 6 meses en custodia federal habían eliminado su arrogancia, dejando a un hombre cuya fortuna familiar no podía protegerlo más. Señorita Winters, insistió el abogado Ashford, ¿no le parece conveniente que precisamente estuviera grabando el día en que supuestamente mi cliente la amenazó? Madison casi sonrió. Estuve grabando por 3 semanas seguidas. Señor Ashford, su cliente me amenazaba casi diariamente. Hubiera sido más difícil no capturar evidencia. Una risa contenida recorrió el público, entre el cual se encontraban otras víctimas. Emma Watson, quien había regresado desde California para testificar. Estaba allí, David Martínez, ahora exonerado. También la observaba desde el público, aún mostrando las cicatrices emocionales. Todos habían testificado, o estaban por hacerlo. Sus voces finalmente serían escuchadas. Cuando Madison bajó del estrado y pasó junto a Derek. Él no pudo mirarla a los ojos. Sus manos, las mismas que habían rasgado cruelmente su vestido, ahora temblaban ante la perspectiva de décadas en prisión federal. Afuera, los periodistas se aglomeraban en busca de declaraciones. Madison aprendió a manejar estas situaciones con calma, ofreciendo breves palabras antes de dirigirse al auto donde esperaba la agente Coleman. ¿Cómo fue todo?, preguntó Coleman, aunque la respuesta era evidente en el rostro de Madison. Está acabado, respondió Madison. La fiscal Martínez dice que probablemente acepte un acuerdo ahora. 20 años es mucho tiempo. Mientras conducían en silencio, observaron Millbrook transformarse propiedades incautadas, familias antes intocables en ruinas. Riverside había cambiado para siempre, y Madison también. Al día siguiente, Madison entró a la preparatoria Riverside con la frente en alto. Los pasillos que antes eran territorio hostil ahora se sentían como su hogar. Los estudiantes sonreían y saludaban con la mano.
Muchos se detenían para agradecerle por haber limpiado la escuela, como decían ellos. Profesora Winters llamó una voz desde el pasillo. Madison se giró y reconoció a Ashley Chen sin parentesco con la anterior profesora de química, una alumna de su clase de literatura. Ya vio, ganamos la Olimpiada Académica Estatal, ahora sí, con estudio real. Sin trampas, Madison sonrió ampliamente. La cultura académica en Riverside se había transformado completamente desde que terminó el esquema de compra de calificaciones. Ahora, los estudiantes que habían sido marginados por la corrupción sobresalían, y sus logros auténticos eran celebrados. Profesora Winters, apareció la doctora Williams en la puerta del aula. ¿Podría hablar con usted un momento? La oficina de la nueva directora estaba completamente renovada, los muebles oscuros y el ambiente intimidante habían sido sustituidos por colores brillantes y obras de arte estudiantil. La propia doctora Williams era un contraste total con el anterior director Henderson, una educadora respetada con 30 años de experiencia y comprometida con la integridad educativa. Quería informarle, dijo la doctora Williams, indicándole a Madison que tomara asiento, que el equipo del documental vendrá la próxima semana. Todavía se siente cómoda participando. Madison asintió. PBS estaba produciendo un documental sobre la corrupción en el sector educativo. Usando la historia de Madison como eje central, había aceptado participar bajo la condición de que se enfocara en la reforma del sistema educativo y no solo en la figura de algunos individuos. Además, continuó la directora, recibí una llamada de la Universidad de Stanford. Quieren saber si estaría interesada en dar una conferencia en su próximo congreso educativo. El tema es Valor en el aula enfrentando la corrupción institucional. Madison sonrió suavemente. Hacía 6 meses era una simple profesora principiante tratando de sobrevivir día a día. Ahora, era reconocida nacionalmente como un símbolo de integridad educativa. Lo consideraré, respondió, pero no pienso dejar Riverside. Este es mi lugar. La sonrisa de la doctora Williams se amplió. Esperaba que dijeras eso. Necesitamos profesores como tú, personas que recuerden cuál es nuestra verdadera misión. Mientras regresaba a su salón, Madison pasó junto a la renovada sala de profesores. El espacio donde había sufrido el ataque ahora estaba completamente rediseñado, convertido en una zona colaborativa donde los docentes realmente disfrutaban reunirse. Incluso el café era mejor, ahora que ya no lo compraban a precios inflados a algún familiar de los directivos. A la hora de la comida, Madison se sentó con los nuevos profesores, un grupo diverso contratado mediante procesos legítimos. La conversación fluía fácilmente, centrada en el currículo y el éxito de los estudiantes, no en chantajes ni luchas por poder. ¿Ya se enteraron?, preguntó Marcus Thompson, el nuevo profesor de química con credenciales reales. Otros 3 estados aprobaron la Ley Madison, sistemas obligatorios para reportar corrupción educativa. Madison se sonrojó ligeramente. La legislación que exigía canales seguros para denunciar acoso y delitos financieros en las escuelas se había expandido rápidamente después de que su caso salió en los medios nacionales. El colgante en forma de mariposa se había convertido en un símbolo de la verdad frente al poder. Esa tarde, Madison asistió a la reunión semanal del grupo de apoyo para profesores afectados por el escándalo. El grupo había crecido considerablemente de unos pocos integrantes iniciales. Ahora acudían más de 50 docentes, algunos conduciendo largas horas para asistir. Recuperé mi trabajo, anunció Sarah Mitchell, una profesora de matemáticas que había sido expulsada injustamente de una escuela en Hartford. Revisaron mi caso después del escándalo de Millbrook. Me reinstalaron con pago retroactivo completo. La sala estalló en aplausos. Estas pequeñas victorias eran tan importantes como los grandes procesos judiciales. Cada maestro que recuperaba su salón representaba un triunfo para la educación.
Esa misma noche, Madison recibió una llamada de la agente Coleman. Pensé que querría saberlo, le dijo. Acabamos de arrestar al último miembro de la red, un superintendente en Rhode Island que vendía puestos administrativos. ¿Cuántos son en total?, preguntó Madison. 63 personas en 4 estados distintos. Tu grabación no solo expuso a Riverside. Madison reveló toda una red clandestina que operaba en el sistema educativo, al colgar. Madison se sentó en su pequeño apartamento para calificar tareas. El mismo trabajo que meses atrás le causaba ansiedad, ahora le traía satisfacción. Sus estudiantes participaban activamente, escribiendo ensayos profundos sobre integridad y justicia, temas que resonaban profundamente después de la transformación vivida en su escuela. Su teléfono vibró con otro mensaje de Emma. Prende la televisión. Harán un anuncio importante. Madison encendió el televisor para ver una conferencia de prensa. El fiscal general anunciaba una iniciativa nacional para investigar la corrupción educativa, tomando como modelo la Operación Mariposa. Una profesora valiente en Connecticut nos mostró que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, decía el fiscal general. Ahora abriremos las ventanas en todos lados. Madison sonrió y tocó el sencillo collar que ahora llevaba puesto. Ya no había necesidad de cámaras ocultas. El colgante en forma de mariposa permanecía en una caja fuerte, pero su simbolismo seguía vivo. Una semana después llegó la ceremonia de graduación. Madison estaba sentada en el escenario como asesora de la Sociedad Nacional de Honor, viendo a estudiantes cuyas calificaciones habían sido ganadas honestamente. No más calificaciones compradas, ni expedientes académicos falsificados, solo logros auténticos. La doctora Williams se acercó al micrófono. Este año ha sido transformador para Riverside. Hemos aprendido que la integridad no es solo una palabra en nuestra misión, sino una decisión diaria. Y a veces, se requiere mucho valor para tomar esa decisión. Hizo una pausa, mirando directamente a Madison. Hoy tenemos un reconocimiento especial. Profesora Madison Winters, por favor pase al frente. Sorprendida, Madison se levantó y caminó hacia el podio. El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. La Junta Escolar de Riverside ha decidido unánimemente crear el Premio Madison Winters a la Excelencia Ética, anunció la doctora Williams. Este reconocimiento anual distinguirá a profesores que demuestren valor extraordinario al defender la integridad de nuestra profesión. Madison sintió lágrimas en sus ojos al aceptar la placa. Hacía 6 meses. Estaba en una sala de profesores con un vestido rasgado, sintiéndose impotente. Ahora su nombre inspiraría a futuras generaciones de educadores a luchar por lo correcto. Gracias, logró decir mirando a la audiencia. Pero este reconocimiento nos pertenece a todos. A cada profesor que no renunció a su vocación. A cada estudiante que exigió algo mejor. A cada padre que apoyó el cambio. Lo hicimos juntos. Al volver a su asiento, Madison vio rostros conocidos entre el público. Emma Watson con su familia. David Martínez, ahora miembro del renovado Consejo Escolar. Todos habían sido víctimas del sistema anterior, pero ahora eran parte activa de la reconstrucción. Mientras la ceremonia continuaba, Madison pensó en los próximos juicios. Derek había aceptado finalmente un acuerdo 15 años en prisión federal. El director Henderson, 20 años por liderar la organización criminal. Los otros también habían sido condenados, sus carreras destruidas. Pero más importante aún, los cambios en el sistema ya eran visibles. Había controles estrictos, auditorías frecuentes y canales seguros para denuncias. El miedo había dado paso a una cultura de responsabilidad. Al salir de la ceremonia, Madison observó la escuela que una vez fue su tormento. Ahora, ella era un símbolo de esperanza. Estaba lista para seguir luchando por la educación.
sabiendo que su voz había hecho posible un cambio real. Después de la ceremonia, Madison fue rodeada por personas que querían felicitarla, padres agradeciéndole por salvar la educación de sus hijos, estudiantes abrazándola y prometiéndole mantener vivos los valores de integridad que ella les había enseñado, compañeros docentes, tanto antiguos como nuevos, expresando su agradecimiento por su valentía. ¿Profesora Winters? Una voz tímida se acercó. Madison volteó y vio a una joven que no reconocía. Soy Rebecca Chen, hermana menor de Brittany. Solo quería agradecerle. Lo que hizo mi hermana fue horrible, y su valentía al exponerlo ayudó a nuestra familia a enfrentar algunas verdades difíciles. Madison tomó la mano de la joven suavemente. ¿Piensas dedicarte a la docencia, Rebecca? Asintió con firmeza. Sí, pero de la manera correcta, con preparación real y con el deseo auténtico de ayudar a los estudiantes. Entonces, algo bueno salió de todo esto, dijo Madison con una sonrisa cálida, al dispersarse la multitud. Madison permaneció de pie frente a la preparatoria Riverside, observando las torres góticas que ya no parecían amenazantes. El edificio era el mismo, pero todo en su interior había cambiado profundamente. Los pasillos que antes resonaban con amenazas, ahora se llenaban de aprendizaje auténtico. Las oficinas ocupadas alguna vez por administradores corruptos, ahora pertenecían a educadores comprometidos con el bienestar estudiantil. La agente Coleman apareció junto a ella. ¿Orgullosa de lo que has construido aquí? Lo construimos todos, corrigió Madison con sencillez. Yo solamente empecé la grabación. Hablando de eso, dijo Coleman, sacando una pequeña caja. El FBI quiere devolverte esto. Los juicios concluyeron y la evidencia quedó preservada oficialmente. Pensamos que debías conservarlo. Madison abrió la caja y encontró el colgante en forma de mariposa de su abuela, la cámara oculta que había cambiado su vida y la de muchos. Lo sostuvo en la luz, recordando el día que instaló aquel pequeño dispositivo por desesperación. ¿Qué harás con él?, preguntó Coleman. Madison reflexionó un momento y sonrió. Creo que lo donaré al Smithsonian. Están preparando una exhibición sobre personas valientes que cambiaron Estados Unidos. Me parece adecuado. Se quedaron en un cómodo silencio, observando a las familias tomar fotografías frente a la escuela. Riverside se había convertido en un símbolo de redención, prueba viviente de que los sistemas corruptos podían desmantelarse y reconstruirse. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Coleman suavemente. Madison recordó los meses de miedo, la exposición pública, los agotadores procesos legales. Luego miró a los estudiantes graduados, a sus colegas docentes y a la escuela transformada. Ninguno respondió firmemente. Me convertí en profesora para hacer una diferencia. Simplemente sucedió de una manera que jamás imaginé, mientras el sol se ponía sobre Millbrook, proyectando largas sombras sobre el campus. Madison supo que su camino aún no había terminado. Vendrían más conferencias, más docentes que capacitar, más sistemas que reformar. El efecto mariposa de su valor seguía expandiéndose, inspirando a otros a luchar contra la corrupción en sus propias instituciones. Pero por esta noche, simplemente era Madison Winters, una profesora de segundo año que había sobrevivido al peor año de su vida profesional y había emergido más fuerte que nunca. Al día siguiente, regresaría a su aula, lista no solo para enseñar literatura, sino para transmitir a sus estudiantes una lección fundamental que habían visto con sus propios ojos: la integridad importa. El valor puede cambiar sistemas. Y a veces, los actos más pequeños de desafío pueden transformar al mundo entero. El colgante en forma de mariposa había cumplido su propósito, capturando la verdad en medio de la oscuridad. Ahora, bajo la luz de una nueva era en Riverside, Madison finalmente podía extender sus alas y volar.
La joven profesora que alguna vez había grabado secretamente a sus agresores, ahora se había convertido en un faro de esperanza para educadores en todas partes. La prueba viviente de que una sola voz, levantada con valentía y verdad, podía realmente cambiarlo todo. Al caminar hacia su coche, Madison pasó junto a un grupo de nuevos profesores entrando para la orientación inicial. Lucían nerviosos, pero emocionados, ansiosos por comenzar sus carreras en una escuela que ahora valoraba la educación por encima de cualquier interés corrupto. Bienvenidos a Riverside, les dijo con entusiasmo. Les va a encantar enseñar aquí. Y por primera vez desde que inició su carrera docente. Madison lo decía sinceramente. La sala del tribunal se agitó nuevamente mientras la fiscal reproducía una vez más la grabación del colgante de Madison. La voz de Derek Sullivan resonó claramente en las paredes, confirmando la gravedad de sus actos. Esto es lo que le sucede a los maestros que no cooperan en Millbrook. Desde el estrado de testigos, Madison observaba tranquilamente cómo los padres adinerados de Derek se encogían avergonzados en sus asientos, obligados a enfrentar públicamente los delitos cometidos por su hijo. Habían transcurrido 6 meses desde la incursión del FBI en Riverside, y los juicios estaban llegando a su fin. Madison ya había declarado en 9 procedimientos diferentes, siendo sus grabaciones la evidencia clave en lo que la prensa bautizó como el escándalo educativo de Millbrook. Ese día, Derek enfrentaba cargos federales que podrían llevarlo a pasar 20 años en prisión. Señorita Winters, se puso de pie el abogado defensor Harold Ashford, impecablemente vestido, pero con evidente nerviosismo. ¿No es cierto que usted grabó ilegalmente a mi cliente sin su consentimiento? Madison lo miró con serenidad. Connecticut solo requiere el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación. Señor Ashford, grabé para protegerme de un acoso laboral constante y amenazas criminales directas. Protegiéndose, dice usted. Al grabar conversaciones privadas, documentando amenazas reales contra mi carrera y seguridad personal, corrigió Madison con firmeza. Su cliente creó imágenes pornográficas falsas de mí con la intención de extorsionarme. Ese es un delito federal, sin importar cómo haya sido descubierto. La fiscal, Jennifer Martínez, se puso de pie inmediatamente. Solicitó reproducir la evidencia número 47. Su señoría. El silencio invadió la sala mientras la voz de Derek explicaba, con escalofriante detalle, cómo había usado inteligencia artificial para fabricar las imágenes explícitas. Algunos miembros del jurado reaccionaron con evidente incomodidad, mientras la madre de Derek hundía el rostro entre sus manos y su padre apretaba los dientes en una mezcla de vergüenza y frustración. Madison ya estaba habituada a esas reacciones, ese momento en que la gente comprendía plenamente la magnitud del escándalo en Riverside. Su colgante había registrado 3 semanas de abusos continuos, pero la investigación federal había revelado años de corrupción sistemática. Tan solo los discos duros de Derek contenían material de chantaje contra 23 maestros y 8 directivos en distintos estados. La defensa quiere señalar que mi cliente actuó dentro de sus funciones como director atlético, insistió Ashford, intentando desesperadamente minimizar la situación. Un puesto que consiguió gracias al nepotismo de su tío, interrumpió firmemente la fiscal Martínez. La evidencia demuestra claramente una operación sofisticada que involucraba extorsión, fraude y hostigamiento sistemático contra educadores que denunciaban irregularidades. La juez Patricia Chen, sin relación con la antigua maestra de química. Se acomodó los lentes y miró al abogado defensor con severidad. La posición del acusado no le otorga inmunidad ante delitos federales. Señor Ashford, Madison observó cómo Derek se hundía en su asiento. La confianza arrogante del hombre que había aterrorizado a toda la facultad de Riverside desapareció por completo.
ahora. Tras meses en prisión preventiva, solo quedaba un hombre tembloroso, consciente de que el dinero de su familia no podría rescatarlo. Señorita Winters, continuó el abogado Ashford, no es demasiado conveniente que justo estuviera grabando el día que supuestamente mi cliente la amenazó. Madison mantuvo la compostura. Llevaba grabando 3 semanas consecutivas. Señor Ashford, su cliente me amenazaba casi a diario. Lo realmente difícil hubiera sido no capturar evidencia. Un murmullo de aprobación recorrió el público, donde estaban sentados otros docentes afectados. Emma Watson había regresado de California específicamente para testificar. David Martínez, absuelto ya de falsas acusaciones, asentía con satisfacción desde el público. Todos ellos ya habían declarado o estaban por hacerlo, finalmente viendo justicia por el daño sufrido. Al bajar del estrado, Madison pasó junto a la mesa de Derek. Él fue incapaz de sostener su mirada. Sus manos, que 6 meses atrás habían rasgado cruelmente el vestido de Madison, ahora temblaban ante la perspectiva de enfrentar décadas en prisión. Al salir del tribunal, los periodistas se agolpaban buscando declaraciones. Madison había aprendido a manejarlos con calma, ofreciendo breves palabras antes de dirigirse al vehículo donde la esperaba la agente Coleman. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó Coleman con una leve sonrisa, aunque ya sabía la respuesta. Está acabado, contestó Madison con una mezcla de alivio y firmeza. La fiscal Martínez cree que Derek tomará un acuerdo. 20 años es mucho tiempo para arriesgarse a un juicio completo. Durante el camino de regreso a casa, observaron en silencio cómo Millbrook se transformaba ante sus ojos. Casas que habían pertenecido a familias poderosas ahora tenían carteles de «Se vende». La mansión de los Sullivan había sido confiscada y se convertiría en un centro de recursos educativos para maestros. La casa del exdirector Henderson también había sido subastada, destinando el dinero a un fondo de restitución para profesores afectados. Esa noche, Madison participó en una videollamada con el grupo Docentes por la Integridad, que ella misma había ayudado a crear. Todos los participantes habían sufrido situaciones similares en escuelas de distintos estados. Jake Palmer recibió 18 años de cárcel, anunció Emma con satisfacción. El juez dijo que su abuso de autoridad como consejero escolar había sido particularmente grave. Bien merecido, comentó David desde su pantalla. ¿Vieron la declaración de Brittany Chen? Terminó admitiendo públicamente la venta de calificaciones. Solo después de que encontraron sus registros, aclaró otro profesor. Más de $50,000 en sobornos durante 2 años. Madison escuchaba a sus colegas con una mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia estaba llegando, pero nada podría devolverles completamente los años perdidos ni la confianza rota. Sin embargo, sabían que estaban construyendo algo nuevo y mejor. «Oyeron sobre Tyler Morrison», añadió Emma. «Toda su familia está bajo investigación. Resultó que la corrupción en el departamento deportivo venía desde hace 20 años. La escala del escándalo aún sorprendía a Madison. Lo que comenzó con una profesora enfrentando el acoso laboral había expuesto una red criminal enorme en el ámbito educativo. El FBI había creado una fuerza especial dedicada al caso, bautizada como Operación Mariposa, en honor al colgante de Madison. Al día siguiente, Madison regresó a Riverside. Al pasar por la renovada sala de profesores, reflexionó sobre cómo ese lugar, que una vez simbolizó humillación y dolor, ahora era un espacio de respeto y colaboración real. La doctora Williams la llamó aparte para comunicarle que varias universidades importantes la invitaban a conferencias sobre integridad educativa. «Lo consideraré», respondió Madison amablemente. «Pero aquí es donde quiero estar. Riverside es mi hogar». Esa tarde,
recibió una llamada importante de la agente Coleman Madison. Arrestamos al último implicado, un alto directivo escolar en Rhode Island que vendía puestos administrativos ilegalmente. Con él, sumamos 63 arrestos en 4 estados. Madison sintió orgullo por primera vez en meses. Había expuesto algo mucho más grande que su propio caso había destapado toda una estructura criminal oculta en el sistema educativo estadounidense. Ahora, al caminar por los pasillos de Riverside, Madison sabía que había cumplido su misión. Las voces que una vez la humillaron estaban silenciadas por la justicia. Su pequeño colgante en forma de mariposa había sido la chispa que inició un movimiento nacional por la transparencia educativa. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, Madison se detuvo a observar el campus en paz. Sabía que habría más batallas, más desafíos, pero ya no sentía miedo. Ahora, era la profesora Madison Winters, una voz valiente que había transformado su dolor en esperanza para todos. Una sola voz. Había comprobado. Podía realmente cambiar el mundo.